Buenos días chicos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde durante este inicio de semana productiva. Y bueno, ayer fue un día muy bonito porque pudimos recordar, ¿no? Que Jesús murió y Él resucitó. Y bueno, todos los días debemos dar gracias a Dios porque realmente Él fue quien nos salvó. Y bueno, quiero empezar esta mañana con una oración. Te invito a que allí de donde tú estés puedas cerrar tus ojos y podamos ir a Dios en oración y iniciar esta mañana de la mejor manera posible. Así que vamos a orar. Gracias Dios, te damos por este día, gracias porque has permitido que podamos respirar un día más de vida, Señor. Gracias Señor porque tú has sido muy bueno, gracias porque tu bondad cada día es inalcanzable, Señor. Gracias porque tú moriste por nosotros, Señor, y no solamente moriste, sino que resucitaste para darnos vida en abundancia, Señor. Señor, si tenemos algún pecado delante de ti que no te agrada, te pido, Señor, de que puedas escudriñar nuestro corazón y puedas ver hasta lo más profundo que hay en él. Gracias Señor porque podemos pedirte perdón, porque podemos entrar confiadamente en tu trono y permite Señor que este momento que vamos a estar meditando en tu palabra, que vamos a estar conociendo más de tu palabra, permite Señor de que podamos cumplir todo lo que leamos. Gracias porque has sido bueno en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno chicos, estos días hemos estado estudiando sobre David. Y bueno, hoy vamos a ver cómo termina la historia. Es una historia que tiene que ver mucho con la clase que tuvimos el día de ayer con Ángeles, que hablaba sobre la tentación, ¿no? David cayó en tentación en su reinado con una mujer que tenía esposo y se la va a ver muy fea. Entonces, el día de hoy vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Samuel, ¿bien? Ve buscando allí en tu Biblia Segunda de Samuel 12 del 15 en adelante. Entonces vamos a buscar Segunda de Samuel 12 del 15 en adelante. Entonces te invito a que puedas tener tu Biblia allí y puedas acompañarme en la lectura y vamos a ver cómo va a terminar David y esta historia tan terrible de haber caído en la tentación y de su pecado. Entonces vamos a leer. A ver, acá tengo mi Biblia. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y se enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David en hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo sus hermanos a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y le adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué el niño viviendo aún ayunabas y llorabas? Y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz a un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Entonces chicos, acá explicar un poco lo que pasó acá, porque sí, ya hemos visto que David, siendo rey, siendo un hijo de Dios, cayó en la tentación y pecó
con la mujer de Urías. Cuando aquí nos dice con la mujer de Urías, es un poquito loco, ¿no? Porque ya Urías ya había muerto. Ya sabemos lo que hemos visto en los devocionales anteriores. Urías ya había muerto y David consumó su pecado y vino el profeta Natán a hacerle saber a David de que él había hecho mal y bueno, ya hemos visto la historia. Pero aquí vamos a ver la consecuencia del pecado, porque así es el pecado y así es caer en la tentación. Cuando tú caes en una tentación, tú vas a caer, de libre. Dios te va a dejar que tú hagas eso. Pero luego vienen las consecuencias. Ningún pecado se queda con una consecuencia. Entonces por eso fue muy bonito escuchar la prédica del día de ayer, porque nos ayuda mucho el devocional del día de hoy. Y si tú no has escuchado la prédica, puedes pedirla allí en el grupo de los adolescentes que tenemos, porque allí va a estar la prédica y la vas a poder escuchar y meditar, porque tiene que ver mucho con el tema de hoy. Entonces, ¿qué pasa? David pecó con Betsabé, la mujer de Urías, y aquí entra el niño, ¿no? El niño que Betsabé había quedado embarazada y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? David ya sabía que la había cometido contra Dios, que ya había pecado hasta las patas, como dicen. Ya había pecado todo. Entonces ya él sabía, ya Natán también le había hecho ver a David su falta, ¿no? La falta que él había hecho, que había ido en contra de la voluntad de Dios y que había hecho cosas muy malas. Entonces David se dio cuenta de esto y él sabía de que eso iba a tener una consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Estaba allí el niño, ¿no? Dios necesitaba trabajar en la vida de David y bueno, lamentablemente, para que se cumpliera la enseñanza, el niño murió. Entonces todos tenían mucho miedo de decirle a David, porque ya David estaba afligido por su pecado. O sea, ya David estaba mal por lo que él había hecho. ¿Y cómo podemos saber de que David estaba mal? Porque este pecado de David está muy marcado en los salmos. Muchos salmos los escribió David. Y uno de los salmos, tenemos 5 salmos que nos hablan de este momento en específico donde David estaba muy mal. Entonces quiero que tomes un lápiz, una hojita y puedas anotar estos salmos, porque tal vez tú los puedas leer y puedas ver cómo se sentía David después de haber pecado. Entonces puedes buscar Salmo 38, Salmos 6, Salmos 52 y Salmos 32. Voy a volver a dictártelo. Salmos 38, Salmos 6, Salmos 52 y Salmos 32. Y yo les voy a estar leyendo el Salmos 6 para que más o menos podamos ver realmente cómo se sentía David y por qué sus siervos no querían decirle nada. No querían decirle que el niño había muerto. Entonces, si tienes oportunidad, puedes leer, puedes acompañarme leyendo el Salmos 6, que dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbado. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumado a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo en llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Se me han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Entonces, en la primera parte de este salmo podemos ver lo angustiado que estaba David, ¿no? En ese momento de que no se sabía que el niño estaba enfermo, pero a David no, vamos a decir que él sabía que el niño no tenía la culpa de ese pecado. Y es así, ¿no? Muchas veces, decimos, wow, porque nacen los niños con síndrome de Down, porque nacen niños muy enfermos y todo, y eso muchas veces es consecuencia del pecado.
Pero esos niños no tienen la culpa y así pasa con el niño que, que perdió David y Betsabé por su pecado. Entonces Dios necesitaba afligir el corazón de David para hacerle entender de que él necesitaba afligirse tanto para ver la necesidad y de admitir su pecado y llevarlo al arrepentimiento. Entonces allí es cuando entra el arrepentimiento de David y allí es cuando Dios le perdona. Dios realmente le perdona esa falta. David pecó muy feo, pero también algo es que Dios le perdonó. Entonces hubo muchas consecuencias, realmente hubo una consecuencia muy fea y fue perder a ese sucesor del reino, ¿no? Porque sabemos que David era rey. Entonces David se la tuvo que ver muy difícil y esto lo pudo haber evitado si no fuera puesto su mirada en una mujer filistea, una mujer que no le convenía, que tenía esposo. Entonces, más adelante podemos ver de que ya nace Salomón y ya Salomón no murió, sino fue bendecido. ¿Y por qué pasa esto? Porque ya había muerto Urías y la tradición judía decía que ya cuando el esposo moría por X, ya esa mujer quedaba libre. Entonces, ¿por qué? Ese niño tuvo que pagar o Dios lo hizo pagar porque ese niño había sido concebido cuando el esposo de Betsabé, que era Urías, estaba vivo. Entonces era un niño que estaba bajo pecado y Dios quería actuar en la vida de David haciéndole entender, porque algo que tenía David era que él no reconocía su pecado, él pensó que, ay, qué bien que, mira, lo maté y normal, pero no, Dios puso al profeta Natán para que hacerle ver a David que eso estaba mal. Entonces, chicos, ¿qué podemos aprender nosotros con esta historia? Muchísimo. O sea, podemos aprender mucho, es de mucha confrontación a nuestras vidas, porque el pecado nos destruye. El pecado, cuando tú caes en pecado, te va a destruir. Y cuando estás ahí, va a ser bonito, así tipo David que vio a la mujer y la codició y luego llegó. Y eso puede pasarte con cualquier pecado, no solo con este pecado que fue para David en su vida sexual. Puede ser en cualquier pecado que los conocemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como decía Ángela ayer, con la tentación, porque algo es que tú tengas una tentación y otra cosa es caer en la tentación. David muy fácil al ver por la ventana a ver esta mujer, la pudo haber cerrado la ventana e ir a leer su Biblia, a leer la ley, pero no, él la codició y allí vinieron todas estas cosas terribles. Entonces, ¿qué enseñanza debemos tener nosotros el día de hoy? Que no nos pase lo de David. Porque sí, es muy bonito que Dios te perdona del pecado y es muy bonito. Pero el arrepentimiento es algo que el cristiano debe experimentar, pero no lo deberíamos experimentar llevando una vida de pecado, pecado, nos arrepentimos, pecado y nos arrepentimos. No, si tú tienes la posibilidad de no pecar, no peques. Si tú tienes la posibilidad de guardar tu corazón para no caer en estos pecados y vivir las consecuencias del pecado, guarda tu corazón. Mira, la palabra de Dios dice que si tú siendo joven, desde muy temprano guardas la ley, vas a tener una vida hermosa. Y realmente eso es lo que queremos realmente. Chicos, realmente guardémonos de caer en la tentación, guardémonos de caer en el pecado, porque las consecuencias del pecado son horribles. Mira, es tanto la consecuencia del pecado que el pecado va a llevar a las personas al infierno. Entonces realmente si tú eres un hijo de Dios, guarda tu corazón. Mira, es muy difícil guardar tu corazón ante este mundo que está lleno de pecado. Pero la recompensa que vas a tener al guardar tu corazón va a ser enorme. Entonces, chicos, yo les hago un ruego, de verdad, un ruego, una súplica de que guarden su corazón. De verdad, no dejen que el pecado los atrape, no dejen que este mundo les atrape porque las consecuencias van a ser terribles. Y sí, Dios perdona los pecados, Dios nos da su perdón, pero nosotros no somos llamados a estar arrepintiéndonos en cada momento. Si Dios quiere que tú nada más el arrepentimiento
sea por arrepentimiento para llevarnos a salvación, excelente, pero no debemos llevar una vida de arrepentimiento, no debemos en cuanto a pecados fuertes, ¿no? Sabemos que pecamos todos los días, el pecado es pecado, no es que hay pecados grandes, chiquitos, nada, siempre debemos arrepentirnos, pero hablo de esas personas que siempre están cayendo en pecado, que siempre están allí cayendo en la tentación y hacen un ciclo, ¿no? Porque algo es pecar, pero otra cosa es vivir una vida de pecado. Entonces eso es lo que no debería pasarnos y realmente leamos los salmos donde David se está arrepintiendo, donde él sentía que el juicio de Dios estaba allí y eso pasa cuando pecamos. Entonces chicos, en esta semana que aprendamos de David, aprende de los errores de algunos personajes bíblicos porque es Dios trabajando en nuestras vidas para que no lo hagamos. Entonces tenemos mucho que aprender, mucho que batallar y una frase que para finalizar es: no vivas una vida de pecado y no vivas en una vida o sea, cayendo y cayendo en el pecado. No, guarda tu corazón.